un millonario regresó con su exesposa después de 4 largos años de separación, y se quedó helado al ver a su hija de 5 años, vestida con ropa gastada y descolorida, fregando el piso como una sirvienta, mientras los adultos se sentaban relajándose frente al televisor, y lo que hizo a continuación dejó a todos completamente sin palabras. Alejandro estaba sentado en la sala de conferencias del piso 27, con la pluma estilográfica girando silenciosamente entre los dedos. El informe de resultados del cuarto trimestre estaba abierto frente a él, pero su mirada ya se había desviado de las cifras. Alejandro Carter fue el fundador y CEO de Carter Nevations. En Wall Street, no necesitaba presentación, una mente tecnológica aguda, un filántropo silencioso, y lo más importante, un hombre que hacía tiempo que había dejado atrás los recuerdos de su pasado. Más recientemente, su nombre apareció en la lista 40 menores de 40 de Forbes. Su teléfono vibró suavemente, un correo electrónico, sin asunto, sin remitente, solo una línea. «Tienes que ver esto». Lo abrió dándole un golpecito. La pantalla se iluminó con un clip corto, 10 segundos, no más. Una niña pequeña, con el cabello despeinado y vestido con un suéter hasta las rodillas, estaba en 4 patas sobre un piso de baldosas, con un trapo agarrado en una pequeña mano. Ella no estaba llorando, pero con cada empujón de la tela, sus hombros temblaban. Sus ojos estaban rojos, quietos como agua congelada en invierno. Ninguna voz adulta, nadie que diga basta, nadie que lo detenga. Alejandro perdió el aliento. Sus dedos temblaban. Lo miró una vez más, una segunda vez, y otra vez más, porque no podía creerlo. Entonces se puso de pie. Brusco. Decisivo. La reunión no ha terminado, señor Carter, le recordó su asistente. Pero Alejandro ya estaba guardando su teléfono en el bolsillo de su abrigo. Prepara el avión, tengo que salir de Nueva York inmediatamente. Miró por la ventanilla del Lincoln negro como la ciudad se alejaba lentamente en franjas de luz vespertina, dando paso a calles más estrechas y casas de techos bajos. Silenciosos, como si hubieran olvidado cómo hacer eco del tiempo. Habían pasado 8 meses desde que había regresado aquí. El tiempo había pasado rápidamente, entre reuniones consecutivas, champán helado y contratos multimillonarios firmados en cenas de 5 estrellas. Alejandro una vez creyó que el éxito podría llenar los vacíos dentro de él. Pero al final, lo único suficientemente poderoso para traerlo de regreso no fue un contrato. Era un vídeo de 10 segundos de su hija de 5 años, Laura, de rodillas, limpiando el suelo. No había escuchado su voz en el clip. Pero sus manitas temblorosas y sus ojos enrojecidos por las lágrimas habían sido suficientes para mantenerlo sentado quieto por mucho, mucho tiempo. Nadie dijo su nombre. Nadie le dijo que parara. El coche se detuvo frente al 12C. Alejandro abrió la puerta y salió, el sonido de sus zapatos de cuero raspando contra el cemento áspero. La puerta no estaba cerrada con llave. Él lo empujó para abrirlo. En el interior, el parpadeo del televisor proyectaba una luz difusa sobre la pared descascarada. Todd Miller, el actual marido de Becky, estaba sentado con una pierna sobre la otra, una lata de cerveza en la mano y los ojos pegados a la pantalla. Un hombre que vive del subsidio de desempleo y de la culpa. Becky se sentó a su lado, con el cabello enmarañado en la nuca y agarrando una almohada contra el pecho. Ella brillaba como luces de Navidad cuando Alejandro estaba con ella. Ahora parecía alguien atrapado en medio de una escena que nunca terminaba. En el suelo, Laura se arrodilló. Ella estaba limpiando. Su largo suéter casi le tocaba las rodillas, las mangas estaban empapadas con agua jabonosa. Su pequeña mano empujaba la tela hacia adelante con pequeños y cansados movimientos. Nadie se dio cuenta de ella. Ninguno de los adultos se inmutó cuando ella tosió, una tos seca y superficial a causa del polvo. Alejandro permanece quieto. Él no dijo nada. Él simplemente caminó hacia ella. Su mano descansaba suavemente sobre su hombro. Laura se detuvo. Su mano se congeló. Ella miró hacia arriba. Ojos grandes y húmedos. No hay sorpresas con ellos. Soy yo. Papá está aquí. Ella no respondió. Ella se levantó lentamente, con la cabeza ligeramente baja. Alejandro se giró y sus ojos se fijaron en Becky. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Ella no se levantó.
Yo no pregunté. Sus labios se presionaron en una línea fina y silenciosa. Todd se rió para sí mismo. Está aprendiendo a ser independiente. No actúes como si nunca hubiera limpiado un piso. Alejandro da un paso adelante, se inclina y levanta a Laura. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sus brazos rodearon libremente su cuello, como si su cuerpo recordara una posición que su corazón no había mantenido en mucho, mucho tiempo. Se giró y caminó hacia la puerta. Nadie lo llamó. Nadie intentó detenerlo. La vieja puerta crujió al cerrarse detrás de ellos. Como el final de una frase que nadie se molestó en terminar. El viento de la noche se deslizó por su cuello. Alejandro abrazó más fuerte a su hija. Ella todavía no hablaba, pero su respiración se había vuelto más regular. Cada paso que daba estaba cargado con el peso del pasado. Pero sabía que si no seguía caminando, el camino que tenía por delante se cerraría para siempre. Y esta vez, no permitiría que eso sucediera. Las manos de Adam en el volante, su chofer privado de toda la vida, estaban tan firmes como siempre. Pero en el espejo retrovisor, sus ojos seguían dirigiéndose hacia el asiento trasero. Alejandro no dijo nada. No necesitaba preguntar. Laura estaba sujeta al asiento de seguridad por las mismas manos que Alejandro no recordaba haber usado recientemente para nada excepto para sostener discos. Se abrochó el cinturón de seguridad, inclinándose ligeramente, lo suficientemente cerca para sentir su respiración. Laura no levantó la cabeza. Ella tampoco se fue. Sus pequeñas piernas estaban dobladas, sus pequeñas manos agarraban el dobladillo de su camisa. El coche giró hacia la carretera principal. La luz de una gasolinera más lejana bañaba el interior del coche con un suave resplandor amarillo, proyectando la silueta de Laura inclinada hacia un lado. Papá, susurró con voz seca, como si no hubiera bebido agua en todo el día. Sí, querida. ¿Todavía recuerdas la canción que me gusta? Alejandro miró hacia arriba. No necesitó preguntar cuál. Sus dedos se movieron hacia la pantalla táctil, desplazándose por una vieja lista de reproducción que nunca había borrado. Una introducción de guitarra lenta tocada. Laura apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. 3 minutos después, su respiración se había estabilizado. Sus pequeños hombros se desplomaron, como si hubiera dejado caer una mochila invisible. Nadie habló durante el resto del viaje. Nunca había habido ninguna señal de un niño en el ático de Alejandro. Pero esa noche, una pequeña habitación en el extremo izquierdo fue limpiada y preparada. Sábanas frescas. Un conejo de peluche que una vez compró pero nunca envió. Una foto enmarcada sobre el escritorio, Laura a los 3 años, vestida con un disfraz de oso, con la boca abierta de la risa y agarrando una pizza. Alejandro no durmió. Se sentó a la mesa del comedor, abrió su computadora portátil y reprodujo el vídeo. No para confirmar sus emociones esta vez. Estaba buscando un rastro. Rebobinó y se detuvo. Rebobinar de nuevo. La televisión parpadeaba a tiempo. Laura se secó las manos en su camisa. Sobre la mesa, algo brillaba. Angular. Impreciso. Fuera de foco. No de una cámara estándar. El ángulo era pequeño. Constante. Inmóvil. Pausó el clip en el 8º segundo. Lo marqué. Amplíe la esquina inferior izquierda. Ha aparecido una forma débil. Como el borde de un marco de fotos, o quizás una pequeña cámara fotográfica. Un niño no habría podido instalar una cámara así. Y los adultos en la habitación parecían completamente ajenos a su presencia. Alejandro frunció el ceño. Conservó el marco y se lo envió a David, su abogado personal, con una nota. Necesito que alguien rastree la fuente de este clip. Urgente. A la mañana siguiente lo despertó el suave sonido de unos pequeños pies sobre el suelo de parquet. Laura estaba de pie junto a la puerta de la cocina, con una mano apretando el botón de la parte superior de su pijama. Sus ojos estaban hinchados, su cabello todavía estaba desordenado, pero parecía recién lavado. Ella observó el panqueque chisporrotear en la sartén. ¿Puedo ayudar?, preguntó. No es fuerte, pero sí claro. Alejandro no respondió de inmediato.
Le entregó un plato y señaló la pila de fresas que acababa de enjuagar. Haz una carita feliz con las bayas. Deja espacio para la boca. Laura se sentó y sus dedos tocaron suavemente cada baya como si estuviera organizando su propio pequeño mundo. Durante unos minutos, en la cocina solo se oyó el crujido del aceite, el golpeteo de una cuchara en un plato y una respiración tranquila. Alejandro no sabía por dónde empezar. Pero recordó la sensación. Fue como aprender a caminar junto a un niño pequeño por primera vez, sin guiarlo, sin empujarlo, simplemente caminando suave y silenciosamente a su lado. Cuando Laura terminó de darle forma a la cara del panqueque, deslizó el plato por la mesa hacia él. Se parece mucho a ti, dijo ella, buscándolo con la mirada. La boca también es recta. Alejandro rió suavemente, el sonido lo sorprendió incluso a él. Esa tarde recibió un mensaje de David. Sin metadatos originales. El vídeo ha sido ligeramente editado. Probablemente grabado con una cámara fija. No con un teléfono. Alejandro estaba sentado solo en su oficina, en un silencio denso como el anochecer. Miraba la pantalla, inmóvil, y luego fijó la vista en una foto en la estantería, Laura y Becky, tomadas el año pasado en el jardín de infancia. La niña había abrazado a su madre, radiante de alegría, con sus hoyuelos marcando la diferencia, una alegría sin filtros. Pero allí, junto a ellos, estaba Todd, con su mano sobre el hombro de Laura, un gesto que decía, es mío, como si siempre hubiera pertenecido allí, como si siempre hubiera pertenecido allí. Alejandro se preguntó, ¿quién grabó este vídeo? ¿Quién lo envió? ¿Y por qué? Ahora sabía que no se trataba solo de una madre con problemas ni de una crianza cuestionable. Era más que eso. Era una advertencia, o peor aún, una trampa. Y él se lanzó directamente hacia él. Alejandro permaneció en su escritorio mucho después del anochecer, mirando el vídeo una y otra vez, no solo con el corazón de un padre sino con los ojos sospechosos de un hombre que empezaba a sospechar que alguien había estado observando a su hija, y no podía ser una coincidencia. En la esquina, el reloj del abuelo hacía tic-tac constantemente, como un susurro del paso del tiempo, un recordatorio que no podían ignorar. Alejandro permanecía inmóvil, con los dedos apretados, mirando de vez en cuando la puerta de cristal esmerilado al otro lado de la habitación. Detrás de ella, David Ross ordenaba metódicamente los archivos en su escritorio. David, su viejo amigo, el hombre en quien confiaba más que en nadie, había manejado innumerables disputas financieras, negociado contratos de alto riesgo y desentrañado capas de engaños legales, pero esta vez era diferente. Esto no estaba cubierto por ningún contrato. Fue personal. Y los silenciosos hilos de calma que siempre habían unido su confianza se fueron deshilachando poco a poco. Alejandro, ¿estás seguro que quieres continuar? David levantó la mirada, su voz sonaba tranquila pero seria. Solicitar la custodia provisional es un gran paso. Y con lo que tenemos ahora, todo sigue siendo frágil. No puedo dejar que Laura regrese ahí como si nada hubiera pasado, dijo Alejandro con voz tranquila pero firme. Tengo que asegurarme de que esté a salvo. Y tengo que saber quién está detrás de este vídeo y por qué. David asintió levemente, luego tomó su bolígrafo y garabateó algunas notas en su bloc de notas. No dijo nada más, dejando a Alejandro sentado con el peso de sus propios pensamientos. Le pediré a Rachel que investigue el origen de este vídeo, su procedencia y el tipo de dispositivo utilizado. También hablaré con el juez Clark sobre la posibilidad de solicitar la custodia temporal de Laura, dijo David, antes de hacer una pausa. Pero Alejandro, una vez que nos comprometemos, no podemos volver atrás. Alejandro asintió lentamente. He tomado mi decisión, dijo en voz baja pero firme. En la cocina de una modesta casa, bajo tejas desgastadas por el tiempo, Margaret Carter estaba sentada pelando manzanas. Viuda y con muchos años de vida sola, era severa, mesurada al hablar y precisa en sus gestos. Su relación con Alejandro a menudo era tensa, no porque no le agradara a su hijo, sino porque se negaba a suavizar la verdad. Cuando Alejandro entró, ella no levantó la vista. Siguió pelando, como si el mundo no se hubiera movido bajo sus pies. ¿Puedo tener un momento de tu tiempo, mamá?, preguntó suavemente. 4 minutos, respondió ella secamente, si traes buenas noticias. Alejandro sacó una silla y se sentó frente a ella, sus ojos se dirigieron hacia la mesa.
Estoy pidiendo la custodia de Laura. Margaret se detuvo. La cuchilla se detuvo a mitad de pelar. La piel de la manzana se rompió y cayó en el bol. Ella dejó el cuchillo, se secó las manos con una servilleta y lo miró a los ojos. Deberías haber hecho esto hace 3 años. Luego, después de respirar, una respiración larga y silenciosa, agregó. Tal vez no sea demasiado tarde. Pero si quieres hacer esto, tienes que llegar hasta el final. Alejandro no respondió. Necesita un adulto de verdad a su lado. Si ese eres tú, demuéstralo. Muéstrale que no te rindes solo por culpa. Él asintió. Lentamente. Pero esta vez, con tranquila seguridad. Rachel King, la joven asistente legal de Alejandro, era tranquila y atenta por naturaleza. Comenzó su investigación en el preescolar de Laura, donde conoció a la señorita Thompson, una maestra de mediana edad de mirada amable y voz paciente. Laura es una niña simpática, dijo la maestra, pero es tranquila. A menudo mira por la ventana. Un día escuchó a Laura susurrarle a otro niño. No me permiten cantar en casa. Pensé que era algo que solo decían los niños, añadió la señorita Thompson, pero ahora no estoy tan segura. Rachel lo escribió sin hacer comentarios, agradeció al profesor y se fue. Su siguiente parada fue la clínica del Dr. Mitchell, pediatra de Laura desde hacía 2 años. Examinó el expediente del niño, frunciendo ligeramente el ceño. Últimamente, viene sin su padre. Apenas habla. Lo que me impactó no fue lo que dijo, sino su mirada desviada. En guardia. Pero, no fue suficiente para presentar cargos. Más tarde, Joe Palmer, el hombre dueño de la pequeña tienda de comestibles de la calle, reconoció inmediatamente a Laura cuando Rachel le mostró una foto. Venía a comprar galletas. Contaba cada centavo. Una vez le pregunté, ¿por qué tu madre no vino contigo? Ella simplemente sacudió la cabeza y dijo, mamá está ocupada durmiendo en casa. Esa noche, mientras las luces del pasillo se atenuaban lentamente, Rachel regresó a la oficina. Dejó los nuevos documentos en el escritorio de David y se giró hacia Alejandro, quien seguía sentado tranquilamente cerca. Tenemos algunos detalles, dijo. Pero no son suficientes. Todavía no. Aún no tenemos el panorama completo. Alejandro miró lentamente hacia arriba. ¿Y los amigos de Laura? Quizás sepan más. Rachel asintió. Lo intentaré. Al día siguiente, visitó el aula de Laura. Chloe, una niña de pelo rizado que sostenía una caja de crayones, fue la primera en hablar. Laura me dijo en casa que no le dejaban cantar. Su padrastro dice que las chicas buenas no hacen ruido. Rachel no insistió. Simplemente lo escribió, palabra por palabra. Pero en su interior, las piezas empezaban a encajar, y lo que estaban formando era inquietante. Esa noche, Alejandro se sentó junto a Laura en la mesa. La comida consistía en caldo de pollo, pero ella apenas tocó la cuchara. Él le llenó el vaso de agua, se inclinó y le habló suavemente. Mañana irás a ver a mamá un rato. Te esperaré afuera. Pero si algo te pone triste, dímelo. Oh, agarró su abrigo, si no quieres hablar, dame esta chaqueta. Discretamente cosido en el dobladillo había un pequeño dispositivo de grabación a prueba de niños. Laura no preguntó por qué. Simplemente miró la chaqueta y asintió levemente, casi imperceptiblemente. No fue permiso, fue confianza, algo que ningún niño debería tener que conceder a tan temprana edad. Pero esa noche, bajo el suave resplandor amarillo de la luz de la cocina, Alejandro comprendió que aquello era el comienzo. La verdad había esperado demasiado tiempo. Mañana, este pequeño abrigo llevaría la voz de un niño demasiado pequeño para hablar. Pero Alejandro no tenía forma de saber que lo que escuchaba no solo afectaría a Laura. Esto revelaría algo más profundo. Más viejo. Mucho más difícil de afrontar. El timbre sonó 2 veces. Becky abrió al segundo timbre. Su mirada recorrió a Alejandro sin detenerse, y luego se posó en Lily. Entra, cariño. No hubo abrazo ni sonrisa. Lily cruzó el umbral como quien entra en la casa de un extraño. Alejandro le hizo una breve reverencia a Becky y luego se giró para irse. Todd no estaba.
Becky llevó a Lily a la cocina, donde ya había un plato de huevos y puré de papas. Tratando de sonar alegre, dijo: «Come, cariño. Preparé tu plato favorito». Lily meneó la cabeza. «No tengo hambre. Extraño la casa de papá». La habitación se quedó en silencio. Becky no respondió. Simplemente se sentó frente a ella, con una nube de preocupación en los ojos. Debajo del dobladillo de la camisa de Lily, la pequeña grabadora recogía cada sonido, el tintineo de una cuchara en un plato, el lento roce de una silla al moverse, luego la voz de Becky, un susurro frágil. «Si sigues así, te alejarán de mí». La noche llegó como una sombra que se arrastraba. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron. Lily se durmió temprano. Becky estaba sentada en la sala, envuelta en una manta, mirando el reloj. Entonces la cerradura de la puerta principal hizo un suave clic. Todd estaba en casa. Tiró las llaves sobre la mesa, abrió el refrigerador y bebió una cerveza. Al ver que Becky todavía estaba despierta, su expresión se oscureció. «¿Sigues jugando a la familia feliz? Tu ex saca a pasear a la chica, la deja como si nada, y tú te quedas ahí sentado como si todo estuviera bien». Becky se levantó lentamente. «Todd, esta noche no. Estoy muy cansado». «Yo también estoy cansado, Becky», exclamó. «Ese niño anda por la casa como un fantasma. No habla. Ni siquiera me mira. ¿Crees que quiero vivir así?» «Ella es mi hija», dijo Becky con voz temblorosa, «y por favor, no hables de ella así. Ella es hijo chica. Ella es la prueba de todo lo que no puedes dejar ir». «Pero si la dejo ir, lo pierdo todo», se quejó. «¿Crees que me dejarán en paz? ¿Un tipo con antecedentes penales? ¿Sin familia? ¿Sin niños en casa? ¿Cuánto tiempo crees que seguiré con este trabajo?» Becky se quedó congelada. Con una voz apenas superior a un susurro, preguntó: «¿Qué estás diciendo, Todd?» «Digo que nadie me la arrebatará, no porque la necesite, sino porque si se va, todo lo que he construido se derrumbará, mi pasado y mi futuro se harán añicos». Un vaso voló de las manos de Todd, se estrelló contra la pared y los fragmentos se esparcieron por el suelo. «Nadie me lo quitará», rugió con voz temblorosa, era difícil saber si por rabia o por miedo. A la mañana siguiente, Alejandro volvió a escuchar la grabación. Cada voz, cada sonido, era claro y nítido, más claro que el día anterior. Se recostó en la silla, pero no pudo quedarse quieto mucho tiempo. Apretó los puños, tensó los tendones, como si cada palabra que aún no podía pronunciar se hubiera acumulado en sus dedos, esperando ser liberada. Ya no se trataba de ser padre. Era un peligro real y presente. Laura, con tan solo 5 años, no tenía palabras para explicarse, ni fuerzas para defenderse, y vivía en medio de todo, cada día, cada noche. Caía una ligera llovizna esa mañana. Un pequeño café se encontraba enclavado tras una intersección, con sus luces amarillas brillando suavemente a través de las ventanas salpicadas de lluvia. Dentro, Esteve, el investigador privado contratado por Alejandro, estaba sentado junto a la ventana con una taza de café negro sin azúcar en la mano. Estaba absorto en una carpeta llena de documentos, sus gafas de leer resbalaban ligeramente por la nariz, y la tenue luz proyectaba sombras en su rostro cansado. Afuera, un niño pasó con su madre. Su impermeable estaba roto por un lado. Esteve levantó la vista brevemente, los vio irse y luego sacó su teléfono. «Tenemos nuestra primera pista», le dijo secamente a Alejandro, «y no es Luz». Todd Miller, el hombre que actualmente vive con Becky, tenía un pasado oscuro. Esteve resumió los hallazgos. En 2012, Todd fue investigado por estafar a una mujer en línea. Posteriormente, ella retiró los cargos tras llegar a un acuerdo extrajudicial. Nadie sabía de dónde provenía el dinero. En una ocasión, obligó a una exnovia a firmar una cuenta de tarjeta de crédito como aval. Unos meses después, ella se declaró en bancarrota y el nombre de Todd desapareció de todos los documentos relacionados. Peor aún, en 2016, una amiga llamada Denise se suicidó mientras tomaba somníferos. El caso fue desestimado, pero el informe forense reveló detalles inquietantes. Durante su última semana, Denise había quedado incomunicada y había perdido el control de sus finanzas personales.
Esteve también había enviado un vídeo de vigilancia desde un bar. Mostraba a Todd agarrando a una mujer por la muñeca, obligándola a sentarse en una silla y hablándole entre dientes. No hubo denuncia oficial, pero algo en la mirada de la mujer le heló el corazón a Alejandro. Esteve también había investigado a Becky Wilson. Ella había ingresado en una clínica psiquiátrica 4 veces después de su divorcio. Su historial médico indicaba depresión leve y ataques de pánico posparto, aunque su tratamiento había sido irregular. Tina, una vieja amiga, compartió: Becky una vez me dijo, ya ni siquiera sé si soy madre o solo ama de casa. Esta frase me provocó escalofríos. Esteve concluyó que Becky no era maliciosa. Pero estaba atrapada en una sutil red de control, de la cual Todd era el centro. Una tarde, Alejandro fue a casa de Becky con el pretexto de pedirle el expediente escolar de Laura. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Llamó suavemente. No hay respuesta. Desde adentro, escuchó el débil sonido de pequeños pasos, seguido de un tintineo sordo, algo golpeando el suelo, como un vaso de vidrio que se cae al suelo. Él no entró. De pie en la puerta, llamó suavemente: ¿Becky? Unos segundos de silencio. Entonces, la voz de un niño, débil y vacilante, respondió: Mamá, si estoy bien, ¿puedo quedarme? ¿No pueden volver a llevarme? Alejandro se quedó congelado. Ningún niño hace esa pregunta a menos que haya escuchado a otra persona preocuparse por ello, justo delante de él. Más tarde, bajo la tenue luz ámbar de la sala de Alejandro, Esteve colocó una pequeña grabadora sobre la mesa de madera y presionó play. Se oyó una voz ronca, ligeramente temblorosa. Era la voz de una mujer mayor, probablemente acostumbrada a hablar despacio y con cuidado. Me llamo Dorothy. Vivo en el apartamento de la izquierda. Normalmente no me meto en los asuntos de los demás, pero hay cosas que no se pueden ignorar. Un breve silencio. Como si recordara algo que había intentado olvidar. Un día, vi a la niña, Laura, parada en el balcón. Sin abrigo, sin nada de abrigo. Solo un pijama ligero. Hacía frío. Estaba allí de pie, inmóvil. No lloró. No llamó a su madre. Solo miró a la calle como si estuviera esperando a alguien. Dorothy se aclaró la garganta suavemente y luego continuó. Su voz era más lenta, más mesurada. Un día, oí que llamaban fuerte a la puerta. Era la voz de un hombre, probablemente la de Todd. No pude entender las palabras. Pero después de eso, silencio. Solo un silencio puro y pesado. Durante días, nadie salió de ese apartamento. No había luces encendidas por la noche. Ni un sonido. La grabación terminó con un largo suspiro. Esteve apagó el dispositivo. Nadie habló. Alejandro lo miró fijamente, como si las últimas palabras aún resonaran en sus oídos. Ella no lloró. Simplemente se quedó allí parada, como esperando que alguien viniera a buscarla. Rachel King, la fiscal adjunta, lo juntó todo. Dibujó una línea de tiempo, marcando los puntos rojos donde se repetían los patrones de control. Laura no muestra ningún signo de maltrato físico, dijo Rachel. Pero sí sufre una especie de disciplina silenciosa, lo que llamamos negligencia emocional. Becky no interviene porque ella también vive bajo este régimen. Vigílalo más de cerca. No dejes que lo sepa. Bajo la suave luz de la lámpara de Laura, Alejandro se sentó junto a su hija, sin decir palabra. Estaba coloreando un paraguas azul claro. Su lápiz se corría ligeramente en la punta. Él la miró en silencio, luego colocó suavemente una mano sobre su cabeza, acariciando su cabello. Su voz era profunda y firme. Nunca tendrás que volver a hacer esa pregunta. Laura no levantó la vista. Pero su rubor disminuyó, como si hubiera escuchado y comprendido. Esta pregunta, si estoy bien, ¿puedo volver a mi antigua casa?, pasaba por la mente de Alejandro. Se anida en lo más profundo de sí mismo, como un discreto recordatorio. No es ruidoso. Pero es imposible ignorarlo. Se levantó, sacó su teléfono y marcó el número de David. Cuando habló, su voz ya no era la de un padre que buscaba justicia. Era la de un hombre que había tomado una decisión y ya no quería volver atrás.
Prepárense. Ya no buscamos la custodia temporal. Quiero la custodia exclusiva. Y estoy lista para comparecer ante el tribunal. Colgó, abrió su computadora portátil y escribió un mensaje rápido. Sin cortesía. Sin explicaciones. A Esteve, quiero que vigiles más de cerca a Todd. Que no se entere. Presionó enviar. Su mano temblaba ligeramente. Pero su mirada no lo logró. En la sala de estar, el suave y constante rasguño del lápiz sobre el papel continuaba, como un pequeño latido que lentamente recuperaba su ritmo. Un fino velo de niebla, ligero como el humo, se desplazaba silenciosamente por la calle Maplewood. La llovizna no era lo suficientemente fuerte como para empapar un abrigo, pero dejaba las aceras frías y húmedas. Alejandro estacionó a media cuadra del antiguo apartamento de Becky. Había hilillos de agua adheridos de forma irregular a las ventanillas del coche. Apagó el motor, pero no salió. Se sentó allí, inmóvil, con los ojos fijos en el apartamento familiar, el que había sido el primer hogar de Laura. Había pasado casi una semana desde que él y David presentaron una solicitud de custodia temporal, junto con una moción solicitando un control oficial de la salud de Laura. El tribunal actuó rápidamente, no solo por el voluminoso expediente que habían presentado, sino también por la urgente recomendación de la trabajadora social Karen Blake. Y hoy, como parte del proceso, a Karen se le asignó la tarea de realizar una inspección en el lugar. La acompañó el oficial James Taylor, un oficial de policía del vecindario designado para garantizar la objetividad y la seguridad de todos los involucrados. Justo a tiempo, un sedán plateado se detuvo al final del camino de entrada. Karen salió primero, con su impermeable gris cayendo hasta sus rodillas y agarrando un maletín impermeable lleno de documentos. El oficial Taylor lo siguió. No llevaba uniforme, sino un grueso abrigo índigo. Podría haber pasado por un vecino, de no ser por su mirada atenta y perspicaz. Alejandro dio unos pasos hacia adelante, a punto de hablar. Pero Karen captó su mirada y meneó la cabeza suavemente. Su voz era tranquila, pero firme. Les mantendremos informados después. Por favor, no entren. Cruzaron el umbral, el mismo que Alejandro había llevado una vez con Laura, donde había visto el silencio de su hija hablar más fuerte que cualquier explicación. La cerradura de esta puerta aún no había sido cambiada. Las manos de Alejandro se apretaron en los bolsillos de su chaqueta. Becky abrió la puerta. Sin maquillaje. Cabello recogido a toda prisa. Sus ojos estaban cansados. Ella no apartó la mirada. Todd apareció desde la cocina, vistiendo una elegante camisa blanca y una sonrisa tan pulcra que parecía antinatural. Preparamos su historial médico, dijo, así como un registro de rutina diaria. El apartamento parecía más limpio que antes, pero un ligero olor a humedad persistía en los rincones, adherido a las cortinas y al silencio. Laura estaba sentada en el sofá, agarrando un viejo conejo de peluche, con sus deditos enroscados alrededor de su gastada oreja y con los ojos fijos en la nada, en ninguna parte. Karen empezó lentamente, haciendo preguntas básicas, cómo había comido Laura, si había estado enferma recientemente, a qué hora se había acostado. Todd respondió rápidamente, con un tono preciso y un nivel de detalle que parecía memorizado más que experimentado. Becky intervenía de vez en cuando, con su voz suave y fragmentada, como si estuviera bajo el agua, apenas allí. El agente Taylor se movió lentamente por el apartamento, sus pasos deliberados, sus ojos escaneando cada superficie. Se agachó cerca de una pared, pasando los dedos sobre una mancha de pintura fresca, donde todavía se percibían tenues arañazos antiguos a través de la manta. Al lado del sofá, una mancha marrón oscura estropeaba el suelo, no lo suficientemente reciente como para provocar comentarios, pero demasiado permanente para ignorarla. Karen se sentó junto a Laura, con su rostro al nivel del de la niña, y colocó una caja de crayones y una hoja de papel en blanco sobre la pequeña mesa que tenía frente a ella. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar, cariño? Laura cogió un lápiz azul pálido, sus dedos temblaban ligeramente. Dibujó lentamente, una pequeña figura tendida en el suelo junto a un rectángulo que parecía un televisor, no había sol, ni árboles, ni flores. Karen miró el dibujo por un momento y luego preguntó en voz baja, ¿tienes tu propia habitación? Laura miró de reojo a su madre, luego bajó la cabeza y susurró, duermo en el suelo porque mamá dice que mis sueños son demasiado ruidosos.
Karen no se inmutó y con calma anotó una nota, una pequeña marca debajo de la densa escritura que ya llenaba su bloc de notas. A medida que la conversación se desvió hacia las rutinas diarias, Todd comenzó a interrumpir con más frecuencia. Respondió incluso a preguntas que no estaban dirigidas a él, a veces elevando la voz, y dejando a Becky fuera del cuadro. El oficial Taylor continuó escribiendo, con la mirada firme y sin apartarse nunca del rostro de Todd. Becky juntó las manos en su regazo, sus nudillos blancos. Finalmente habló, más claro que antes, ¿de qué exactamente nos acusan? Si es una investigación, díganlo. Karen no respondió directamente, cerró su cuaderno y dijo con calma, este es un procedimiento estándar, de acuerdo con una orden judicial, simplemente estamos documentando las condiciones actuales. Afuera, Karen se dirigió directamente al auto de Alejandro, el viento alborotaba el dobladillo de su abrigo. Ella se quitó las gafas, se secó el agua y luego lo miró. El apartamento está limpio, pero el aire allí no parece real, la chica no es libre de hablar y este hombre lo controla todo, incluso el silencio. Alejandro exhaló en voz baja, ¿ya hemos tenido suficiente? Karen dudó, con el primer atisbo de duda en su rostro tranquilo. No es suficiente para los archivos, pero creo que estás diciendo la verdad y le creo a Laura. Ella pide ayuda en el único idioma que conoce un niño. Esa noche, Alejandro regresó a casa. Laura estaba durmiendo en el sofá, todavía envuelta en su fina chaqueta, el conejo de peluche se había resbalado de sus brazos, quedando tendido de lado en el suelo. Abrió su computadora portátil y la conectó a un pequeño dispositivo de grabación escondido en el dobladillo de su abrigo. Apareció un nuevo archivo, presionó reproducir. La voz de Becky llegó primero, cansada y rota, prometiste que no gritarías, Todd. Entonces la voz de Todd, baja, irritable, siempre te pones de su lado, ¿por qué no lo devuelves de inmediato? Se escuchó un golpe fuerte, luego silencio, los pasos se desvanecieron lentamente en la habitación. Alejandro se levantó bruscamente, con la mano apoyada en la mesa y los ojos fijos en la pantalla. Ya no era una teoría, era un peligro real e inmediato. Cogió el teléfono y llamó a David. No necesito más pruebas, necesito una orden de protección esta noche. Era una tarde fría, las hojas de arce húmedas se aferraban al camino de ladrillos, la puerta del preescolar crujió mientras grupos de niños entraban al patio, sus risas burbujeaban como burbujas. Alejandro estaba de pie junto a la cerca, con las manos en los bolsillos de su abrigo y los ojos fijos en la última aula al final del pasillo. Al otro lado del patio de recreo, una mujer joven se acercó sosteniendo la mano de una niña de cabello castaño y ojos brillantes y ligeramente tímidos. Se detuvieron frente a él. La mujer habló suavemente, con una ligera vacilación en su voz, «Eres el padre de Laura». «No, yo soy la madre de Chloe». Alejandro asintió en silencio. Ella rebuscó en su bolso y sacó un teléfono. En la pantalla había un vídeo parpadeante. Laura, inclinándose, limpia el suelo. Chloe lo grabó mientras jugaba detrás de la escuela. Cuando llegamos a casa, ella me preguntó, ¿por qué Laura limpia el piso ella sola, mamá? ¿Por qué nadie la ayuda? No sabía cómo responder. Entonces, después de pensarlo durante mucho tiempo, decidí enviarles el clip. En ese momento no sabía quién eras, solo vi el nombre de Laura en una vieja lista de contactos de una guardería. Lo envié porque pensé que si eras alguien cercano a ella, tal vez lo sabrías. No sabía qué significaría tanto. Chloe estaba medio escondida detrás de su madre, mostrando solo una parte de su rostro. Alejandro se arrodilló levemente, su mirada cálida. Hiciste lo correcto. Por ti, los adultos tuvieron que mirar más de cerca. Gracias, Chloe. La niña dudó un momento y murmuró, acabo de ver a Laura limpiando el suelo y nadie la ayudaba. Pensé que si fuera yo, me sentiría muy triste. Alejandro no contestó de inmediato. Él colocó suavemente una mano sobre su pequeño hombro y asintió en agradecimiento. Chloe asintió, casi imperceptiblemente. Entonces, como si un peso se hubiera levantado de su pequeño pecho, agarró la mano de su madre y corrió hacia el estacionamiento. Más tarde esa noche, Alejandro estaba sentado en su auto cerca de la escuela. La radio estaba apagada, pero él no estaba escuchando. Sonó el timbre de salida, la puerta del aula se abrió y apareció Laura, arrastrando una mochila de gran tamaño, su pequeño cuerpo moviéndose lentamente.
Sus ojos recorrieron la multitud, buscando algo familiar. Cuando lo vio, se quedó congelada. Ha pasado un segundo. Entonces ella corrió hacia él. ¿Junta? Alejandro se arrodilló con los brazos abiertos. Laura voló hacia ellos, le echó los brazos al cuello y se aferró a él con fuerza. Ella no dijo nada, su aliento aún olía levemente a leche. Lo sostuvo más tiempo de lo habitual. En ese momento comprendió. Ya no se trataba solo de la custodia. Se trataba de protegerse a ambos de algo que ya ni siquiera podían nombrar. Y Becky. Tampoco debería dejarse en esta oscuridad. Esa noche, Alejandro acudió a la clínica donde Becky ya había recibido asesoramiento. El pasillo estaba en silencio, el olor a desinfectante aún flotaba en el aire. Esperó en silencio hasta que lo llamaron a la oficina del doctor Michei, el psicólogo que había supervisado el caso de Becky después del divorcio. Alejandro se sentó frente a él y fue directo al grano. No estoy aquí para acusar ni culpar a nadie, solo tengo una pregunta. El doctor Michei permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas suavemente sobre el escritorio. Si quiero ayudarlo a sanar desde adentro hacia afuera, de alguna manera, ¿es eso posible? El médico lo estudió con la mirada fija y pensativa. La curación no proviene de los esfuerzos de otros. Pero si puedes estar ahí, sin alejarte, sin empujar, simplemente permanecer firme, como quien espera la primavera después del invierno más largo, entonces sí, todavía hay una posibilidad. Alejandro hizo un pequeño gesto con la cabeza. No sabía a dónde lo llevaría el camino, pero esta vez no se rendiría a mitad de camino. Una noche tarde, en su pequeña sala de estar, Laura se sentó en la alfombra. Ella sostenía un lápiz y dibujaba tranquilamente en una hoja de papel en blanco. Nadie le pidió que dibujara, nadie le dijo qué hacer. Cuando Alejandro llegó, ella levantó la foto. Una casa, 2 adultos a cada lado, un niño pequeño en el medio sosteniendo ambas manos. Todas las caras tenían ojos. No había nadie en el suelo. Nadie miró hacia abajo. Alejandro lo miró por un largo rato. Y por primera vez, no tenía miedo. Esta imagen era su voz. Y esa era la respuesta que estaba buscando. Ninguno de ellos, Alejandro, Becky o incluso Laura, se imaginaba que su historia acabaría en los tribunales. Pero a veces basta un vídeo de 10 segundos, un susurro de un niño de 5 años y un silencio demasiado largo para que todo se derrumbe. Alejandro nunca tuvo intención de impugnar la custodia por enojo. Hace 4 años, la empresa tecnológica que fundó estaba al borde del colapso. Eligió proteger lo que creía que era su único legado verdadero, la seguridad financiera de su hija. No era bueno viviendo 2 vidas. El matrimonio se quebró y luego se desmoronó, como les sucede a tantas personas cuando olvidan que el amor necesita ser alimentado, como un hijo. Becky ganó la custodia. Alejandro no peleó. Ninguna batalla legal, solo una renuncia silenciosa. Continuó enviando regalos de cumpleaños y pagando la manutención de los hijos a tiempo. Pero Laura, la chica tranquila que solía mirar detrás de las cortinas, se fue alejando poco a poco de su mundo. Hasta que apareció el clip. La audiencia tuvo lugar en una mañana lluviosa. La sala del tribunal era pequeña, estaba poco iluminada y el olor a madera vieja flotaba en el aire quieto. Alejandro llegó temprano, sentado y quieto, con las manos entrelazadas sobre el pecho y la mirada fija hacia adelante. Rachel King, la joven abogada que David Ross había designado, estaba sentada a su lado organizando los documentos con silenciosa precisión. Hablaban poco. Becky llegó más tarde, lentamente. No llevaba maquillaje, llevaba un viejo abrigo de lana y el pelo recogido. Junto a ella estaba Mark Bennett, el abogado que Todd había contratado. El asiento a su lado permaneció vacío. Todd no había venido. Becky nunca miró hacia Alejandro. Sus ojos permanecieron bajos, la orgullosa línea de sus hombros se hundió. La audiencia ha comenzado. Mark Bennett habló primero. Su señoría, el señor Carter ha estado en gran parte ausente de la vida de su hija durante casi 4 años. La señora Wilson, aunque no era ni rica ni perfecta, crió a la niña sola, sin infracciones legales ni conductas abusivas. La repentina solicitud de custodia del señor Carter, basada en un breve vídeo, es, en nuestra opinión, errónea,
Él no levantó la voz. Pero cada palabra tenía peso. Abajo, Becky bajó aún más la cabeza. Rachel se puso de pie. Ella no se apresuró a refutar. Todo empezó con una historia. No niego que la señora Wilson estuvo presente durante los años en que Alejandro estuvo ausente. Pero la presencia no siempre significa seguridad. No estamos aquí para asignar culpas. Estamos aquí para sacar a la luz la verdad. Una niña de 5 años llamada Laura vive en un entorno controlador, sin voz, encerrada en sí misma de una manera en la que ningún niño debería hacerlo. Rachel expuso las pruebas. El vídeo que Chloe grabó desde la ventana del aula. Audio del abrigo de Laura. Testimonio de su maestra, la señorita Thompson. Dr. Mitchell. Joe Palmer, el tendero. Y por último, el informe de Karen Blake, trabajadora social independiente. Karen habló oralmente. Su voz era clara e inquebrantable. Hablé con Laura en privado. Cuando le pregunté qué era lo que más le gustaba, dibujó una persona tendida en el suelo junto a un televisor, sin boca. Los niños no mienten en sus dibujos. No creo que fuera un juego. Creo que fue un grito. Alejandro no miró a Becky. Pero él sabía que, al otro lado de la habitación, ella sentía cada palabra como un corte en ese lugar frágil de su corazón que todavía era de madre. Ella una vez amó a su hija, la amó lo suficiente como para quedarse, incluso cuando la vida con Todd se había convertido en un oscuro corredor de cansancio. Pero el amor no siempre es suficiente. A veces se convierte en lo que te atrapa en una prisión sin rejas. El juez Clark, un hombre de unos 60 años, de ojos hundidos y pocas palabras, permaneció en silencio más tiempo del esperado. Por fin habló. El pasado nos informa. Pero es el presente lo que el tribunal debe ver. Con base en evidencia verificada, otorgo la custodia temporal al señor Alejandro Carter. La señora Wilson conservará sus derechos de visita, bajo supervisión. También se le recomienda encarecidamente que inicie una terapia psicológica. Deseaba que reconsideraran su solicitud de custodia a largo plazo, pero nadie aplaudió. Becky no levantó la vista. Le temblaban los hombros, de pena o de alivio, era difícil saberlo. Rachel cerró su expediente y dejó escapar un suspiro, como quien finalmente exhala un latido prolongado. Afuera del juzgado, Becky caminaba a paso rápido, pero cuando Alejandro pasó en silencio, se detuvo de golpe. No se dio la vuelta. Simplemente dijo, gracias por permitirle verme con tanta claridad. Alejandro no respondió. Simplemente asintió, como quien reconoce su propio dolor. Esa tarde, Frank se quedó en casa de Laura. Cuando Alejandro abrió la puerta, ella corrió hacia él, sin preguntarle nada, sin dudarlo. Simplemente lo abrazó, y por primera vez, Alejandro sintió que el silencio en su abrazo no era un reproche, sino un perdón. Esa noche, abrió su computadora portátil y redactó un correo electrónico al Dr. Mitchell, el hombre que había tratado a Laura y la única persona en quien Becky había confiado todos estos años. No quería ganar, escribió. Solo quería que Becky fuera vista como un ser humano y que recibiera ayuda. No me voy a ningún lado, pero no puedo acompañarla sin guía. La última línea llegó después de una larga pausa. Necesito que camines con ella, porque sigo creyendo que ser padre no significa sacar a la madre de la vida de un hijo. Laura se mudó con Alejandro una suave mañana de otoño, cuando el sol aún calentaba y las hojas aún no empezaban a cambiar de color. Se sentó tranquilamente en el asiento trasero, con un conejito de peluche en una mano y el asa de una pequeña maleta rosa en la otra. Alejandro no habló mucho durante el viaje. Simplemente tocó una de las piezas instrumentales favoritas de Laura, manteniendo el ritmo del coche lento y constante, como la respiración de un padre y una hija intentando adaptarse a algo desconocido. La casa de 2 pisos al final de la tranquila calle donde ahora viviría Laura llevaba semanas en reformas. Su dormitorio estaba pintado de un amarillo suave, el color que había elegido cuando se lo pidieron. No un amarillo chillón, sino algo más suave, como claras de huevo batidas aplicadas con una fina capa sobre las paredes. En una pared, un mural representaba un vasto bosque, con ciervos, ardillas y un búho dormitando en una rama. Alejandro le había encargado a un artista que lo pintara especialmente porque quería que Laura se sintiera como en casa, no solo en la habitación de una niña.
Esa primera noche, después de que Laura se cepillara los dientes y se acostara, Alejandro se sentó en el borde del colchón. No había traído un libro de cuentos como siempre. Habló en voz baja. Cuando tenía tu edad, dijo, odiaba memorizar las tablas de multiplicar. En cada clase de matemáticas, fingía tener dolor de estómago para zafarme. Pero un día me atraparon y me arrinconaron porque no había entendido la lección. Esa noche, le escribí una carta a mi maestra pidiéndole disculpas. No por miedo, sino por vergüenza. Y ella me perdonó. Dijo que quien admite sus errores tiene la fuerza para corregirlos. Laura guardó silencio un momento. Luego se rió. El sonido llegó suavemente a su nueva habitación y por primera vez en meses, Alejandro sintió algo de calma en su interior. No necesitaba mucho, solo esa risa. Era suficiente. El sábado por la tarde, el aroma a canela y mantequilla caliente inundaba la cocina como un viejo refrán. Alejandro removía con cuidado la masa restante, mientras Frank, el ama de llaves de toda la vida, lavaba la última pila de platos en el fregadero. La noche caía lentamente, como el último aliento del día. La cocina de Alejandro se llenó del aroma a canela y manzanas asadas. Frank estaba secando el último plato cuando sonó el timbre de la puerta, un golpe suave, pero lo suficientemente fuerte como para detener el aire en la habitación. Yo lo abro, dijo Frank, tan tranquilo como siempre, como un hombre acostumbrado a los imprevistos. Salió, con el trapo de cocina aún suelto alrededor del hombro. Becky estaba de pie frente a la puerta. Su abrigo gris estaba desgastado, con una manga ligeramente torcida, y sus zapatos bajos manchados de barro seco por la lluvia de la noche anterior. Sin maquillaje, sin bolso, sin el más mínimo rastro de planificación. Pero se mantenía erguida, con las manos suavemente entrelazadas frente a ella, con el aire de alguien que no estaba allí para disculparse, ni para exigir, solo para encontrar el camino de regreso. Desde la ventana de la cocina, Alejandro miraba hacia afuera. Dejó el trapo y estaba a punto de irse cuando Margaret, su madre, se desató el delantal y salió al jardín. No se apresuró ni dudó. Su paso era firme, el ritmo que se aprende después de vivir lo suficiente para entender que algunas conversaciones deben empezar en silencio. Margaret no preguntó por qué había venido Becky. No le extendió la mano para invitarla a pasar. Se detuvo, a una distancia suficiente para ver los ojos de Becky, ya teñidos de rojo. Su voz no era ni aguda ni suave, pero cada palabra resonaba en el aire como una impresión arraigada en una larga experiencia. Si no estás aquí por miedo o por obligación, entonces deja que sea tu corazón el que llame, no tu mano. Becky inclinó levemente la cabeza. No estaba claro si asentía o si simplemente no podía levantar la vista, con el pecho demasiado apretado por las palabras que no había logrado pronunciar. No avanzó. Margaret no dijo nada más. Se dio la vuelta y regresó a la casa, dejando la puerta entreabierta, ni cerrada ni abierta de par en par, solo el espacio justo para el momento y la decisión adecuados. Becky permaneció inmóvil junto a la valla de madera blanca. Su mano descansaba sobre la barandilla superior, suelta, pero no del todo. Levantó la vista y su mirada se posó en una ventana del segundo piso, donde una cálida luz amarilla se derramaba sobre una pared color sol. Dentro, Laura estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra peluda. Alineó peluches en filas ordenadas, como si fuera un pequeño aula. Alejandro se sentó frente a ella, sosteniendo un panda de peluche, y habló con una voz boba y exagerada. Señorita maestra, el panda está enfermo hoy. ¿Puede tomarse el día libre? Laura se echó a reír a carcajadas, inclinándose hacia un lado y agarrándose el estómago. Luego miró hacia la ventana, con el rostro relajado como un paño húmedo escurrido. Esa sonrisa, ligera, natural y genuina, Becky nunca la había visto así. No tanto. No lloró. No lo necesitaba. En ese momento, Becky se quedó quieta, dejando que la luz le bañara los hombros como si estuviera allí. No volvió a entrar. Pero ya no estaba afuera. Esa noche, Becky tomó el autobús nocturno a casa. El viento entraba por la vieja ventana, levantándole suavemente el pelo. Abrió el teléfono, escribió un mensaje y lo borró. Finalmente, se llevó la mano al estómago y cerró los ojos. Ya no era para Laura. Por primera vez, quería sanar,
no para salvar a alguien más, sino para salvarse a sí misma. Y en una habitación pintada de amarillo al otro lado de la ciudad, Laura quitaba el polvo de un cuadro enmarcado, un cuadro que había pintado ella misma. 3 personas, con pinceles, no con las manos desnudas. El sonido de su risa resonaba como una canción sin palabras. Becky volvió a poner la mano en la valla, sin aferrarla, solo tocándola. Y en ese instante, todos sus miedos, perder a su hijo, ser juzgada, perder su oportunidad, se disiparon como la niebla. Porque Laura aún podía reír como una niña. Y porque Becky, aunque todavía estaba afuera, podía verlo. Las lágrimas caían lentamente, sin temblar. Becky no se las secó. Por primera vez en meses, las dejó caer, sin miedo a parecer frágil. No se apartó de la cerca hasta que la luz de Laura se apagó. Becky caminaba por el sendero de piedra que serpenteaba a lo largo del pequeño parque cerca de la casa de Alejandro. El aire de principios de otoño era fresco, pero no áspero, y ya no le dolía el pecho. Se sentó en el banco de piedra junto a la fuente. Las luces del parque iluminaban la manga de su suéter, dejando al descubierto un hilo deshilachado y desgastado por el tiempo. Su teléfono vibró suavemente en el bolsillo, una llamada perdida del terapeuta al que había prometido volver a ver. Becky miró la pantalla. Su dedo se posó sobre el icono del recordatorio. En su mente, Laura seguía allí, sonriendo, sosteniendo el conejito de peluche, asintiendo cuando Alejandro le preguntó, ¿quieres un pastel de manzana? Cuando sonó la voz del médico, Becky simplemente dijo, creo que esta vez sí estoy lista. ¿Podemos continuar? Alejandro no sabía que Becky estaba junto a la cerca esa noche. No sabía que había llamado a la terapeuta. Pero esa noche, después de arropar a Laura, abrió la ventana de su habitación y miró afuera. El viento traía el cálido aroma a canela del pastel que aún se enfriaba en la encimera. Las luces del parque iluminaban la calle. Alejandro apoyó la frente en el marco de la ventana, pensando en Becky, en el viaje que ella estaba haciendo, un viaje que él no podía hacer con ella, pero que podría encontrar esperándola justo afuera de la puerta. Susurró, todos necesitamos una habitación amarilla en nuestras vidas. No para vivir en ella, sino para creer que todavía hay un lugar al que podemos regresar. Mientras dormía, Laura se dio la vuelta. El conejo se le escapó de las manos. Alejandro lo recogió con cuidado y lo puso de nuevo en sus brazos. Esa noche, nadie lloró. Pero, de alguna manera, todos se sintieron un poco más ligeros. La primera mañana del regreso de Laura a la escuela, el cielo estaba nublado. Alejandro la acompañó hasta el coche, sin prisas. Durante el camino, tocó una vieja melodía instrumental. Laura no dijo ni una palabra, pero su pequeña mano aferró con fuerza la correa de su mochila azul. Su rostro no estaba triste, solo tranquilo, como si estuviera a punto de entrar en un mundo nuevo. Un mundo donde, de alguna manera, sabía que esta vez, las cosas serían diferentes. En casa, Frank ordenaba la estantería. Margaret horneaba pan de plátano. La casa ya no vibraba con la energía que la había animado cuando llegó Laura. Pero el silencio no era sombrío. Había una sensación de normalidad, una nueva normalidad, espontánea, tácita, pequeños ritmos que volvían a su lugar. En la cocina, impregnada del dulce aroma a canela y plátano, nadie hablaba del ayer ni del mañana. Pero cada gesto, cada mirada, transmitía la misma verdad silenciosa, intentaban aferrarse a algo preciado. Becky había empezado terapia formal. Su terapeuta, Grace, una mujer de mediana edad, no le había puesto una fecha límite. Simplemente le preguntó, ¿cómo te sientes hoy? Durante la primera sesión, Becky habló poco. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, y su mirada a menudo se posaba en la cortina en lugar de encontrarse con la de Grace. Pero para la tercera sesión, empezó a abrirse. Habló de la noche en que Laura tuvo fiebre y se sentó a llorar en el suelo del baño, sin saber a quién llamar. Recordó las veces que Todd perdía los estribos, rompía cosas y luego la consolaba como si nada hubiera pasado. Describió cómo se sentía estar perdida en su casa, donde cada paso la hacía estremecer. Y al final de la sesión, la doctora Grace colocó suavemente su mano sobre el gráfico y simplemente dijo, «Sobreviviste. Ahora aprende a vivir». Becky rompió a llorar, pero esta vez eran sinceras. No para nadie más, no para provocar lástima.
Por primera vez, ya no se veía a través del prisma de la culpa ni del miedo. Poco después de la primera audiencia, Todd fue demandado por su exnovia Marissa. Había vivido con él 2 años antes que Becky. La denuncia citaba antecedentes, comportamiento controlador, engaño financiero y amenazas emocionales. Marissa ya no se quedó callada. Presentó la denuncia directamente ante el tribunal, adjuntando extractos de su diario, fotos y mensajes grabados. Steve, el investigador, entregó pruebas a la policía, declaraciones de testigos, grabaciones e incluso un vídeo grabado en un bar. Finalmente, citaron a Todd. Esta vez, Becky no estaba involucrada en nada. Nadie la cuestionó. Nadie la culpó. Se hizo a un lado y observó cómo el pasado se desarrollaba, ya no era una carga. Simplemente estaba presenciando. Y, de alguna manera, empezó a sanar algo en su interior. Michael no mencionó el amor ni el reencuentro. Ni anillos ni flores. Comprendió que Becky no necesitaba una promesa. Era hora de convertirse en la madre que alguna vez creyó no ser. No quería que sintiera que se estaba redimiendo ni que le estaba imponiendo una carga adicional. Hablaban cuando lo necesitaban. Intercambios breves y prácticos tomando un café o en el porche mientras Laura jugaba cerca. Entregas escolares, clases de piano, los sándwiches que a Laura le gustaban este mes y los que ya no. Nada de palabras desperdiciadas, solo lo suficiente para mantener la conversación. Becky venía todos los sábados por la tarde, siempre alrededor de las 2 de la tarde. Nunca se quedaba más de 1 hora. A veces traía un pequeño regalo, un libro, una bufanda, incluso un tarro de mermelada de fresa. Decía que lo había hecho ella misma, pero Alejandro sospechaba que lo había comprado en el mercado y simplemente necesitaba una razón para dárselo. Nunca se demoró. Cuando llegaba la hora de irse, Laura rodeaba la cintura de Becky con sus pequeños brazos, sin que ella se lo pidiera. Y cada vez, Becky la apretaba fuerte y luego se giraba rápidamente hacia el coche, secándose los ojos con el borde de la manga antes de que se cerrara la puerta. Pero ya no lo ocultaba. Las lágrimas ya no eran un signo de vergüenza. Ya no provenían de la misma fuente que antes, la que le decía que había fracasado o que no merecía este momento. Caían como la lluvia tras una larga temporada de sequía, silenciosas, pausadas, necesarias. Cada lágrima era una liberación, un respiro, un primer paso hacia algo que no había deseado en mucho tiempo. Confianza, no en Alejandro, ni siquiera en Laura, sino en sí misma. Poco a poco aprendía a creer que podía revelarse sin revelarlo todo. Que podía amar sin destruir las cosas frágiles que por fin empezaban a sanar. A veces Margaret salía a abrir la verja. Hablaba poco, pero siempre dejaba la puerta de la cocina entreabierta, como un discreto mensaje. La amabilidad aún tiene su lugar, incluso aquí, incluso ahora. Era un domingo templado y soleado. Michael había invitado a Becky y Laura a dar un paseo por el parque cerca de su casa. Nadie había traído cámara. Laura llevaba un vestido vaquero y una pequeña mochila con forma de zorro. Michael sostenía la botella de agua. Becky había traído un sombrero para el sol, cuya ala ya se rizaba ligeramente por el calor. Caminaban uno al lado del otro, sin tomarse de la mano, sin forzarse a sonreír. De vez en cuando, Laura salía corriendo y volvía, cogiendo primero la mano de su padre y luego la de su madre, como para confirmar, con dulce certeza, que nadie se había quedado atrás. Becky sonrió. Michael asintió levemente. Nadie habló del pasado. Nadie mencionó el dolor. Pero con cada paso, con cada roce discreto, un largo viaje llegaba a su fin. Y en ese momento, ninguno de los dos sintió que regresaba a nada, avanzaban. Esa noche, Laura, sentada sola en su habitación, desempolvaba con cuidado un dibujo a lápiz que había hecho de los tres. Usó un pequeño pincel de artista, con mano ligera y cuidadosa, con cuidado de no dejar marcas. Los colores eran desiguales, algunos difuminados por el sudor de sus dedos. Otros brillaban tenuemente con un extraño brillo metálico. No sabía si el dibujo era hermoso. Solo sabía que no quería que se cubriera de polvo. Alejandro permaneció en silencio en la puerta, observándola. No dijo nada, no dio señales de interrumpirla. El único sonido en la habitación era el ligero roce del cabello sobre el papel, un sonido tan tenue que parecía un recordatorio sagrado.
Lily ya no friega el suelo. Limpia el polvo de un dibujo de los tres con un pincel, no con las manos desnudas. A veces, los acontecimientos que cambian nuestras vidas no caen como un rayo. Se deslizan silenciosamente en los detalles más pequeños, una puerta sin llave, una palabra amable que no se aparta del deber, o simplemente la mirada de un niño dirigida hacia una ventana en busca de noticias. La historia de Alejandro, Becky y Laura no se trata solo del cuidado de niños. Cuenta la historia de aprender a afrontar las duras realidades, escuchar con el corazón abierto por el tiempo y elegir, paso a paso, seguir adelante. Nadie sale ileso de semejante travesía. Pero todos podemos dar un paso, por pequeño que sea, hacia una vida mejor. ¿Qué opinas de la decisión de Alejandro? ¿Alguna vez has vivido un momento, por insignificante que fuera, que cambiara tu perspectiva sobre un ser querido? Sé que cada uno de nosotros lleva una historia. Si estás cansado, espero que encuentres descanso. Si te sientes perdido, espero que alguien venga a buscarte por una puerta abierta. No estás solo. Gracias por acompañarme hasta el final. Y si lees esto tarde en la noche, tómate un sorbo de agua caliente, abrígate con una manta y descansa temprano. Todo lo bueno llega, con el tiempo, a quienes esperan y creen.